años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. El Tribunal Supremo de Justicia, reconocido por el régimen de Maduro, declara procedente solicitar a Colombia la extradición del opositor Julio Borges. El diputado y otras 6 personas más son acusadas de participar en el presunto atentado contra Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Es por eso que hemos solicitado código rojo para el señor Borges. Tiene que responder ante la justicia venezolana del horrendo crimen del cual es autor intelectual. El debate. ¿Cómo puede actuar la comunidad internacional frente a 2 tribunales? Uno reconocido por el régimen de Maduro y otro en el exilio, que están trabajando de forma paralela. ¿Aceptaría, por ejemplo, Colombia un eventual pedido de extradición de Julio Borges, teniendo en cuenta que el país no ha reconocido las instituciones nombradas por el régimen madurista? ¿Podría considerar el gobierno colombiano que se trata de un delito político y no aprobar su extradición? El caso de Borges es una persecución, como denuncia el diputado opositor. ¿Ese anuncio del TSJ unirá a la oposición venezolana o por el contrario se podrá dividir aún más? ¿A quién reconocemos? ¿A quién reconoce la comunidad internacional? ¿Al TSJ de Maduro o al TSJ en el exilio? Eso vamos a debatirlo hoy en Zoom a la noticia. Bienvenidos. El supuesto atentado en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues sigue agregando nombres a la lista de presuntos implicados. Este 16 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente solicitar a Colombia la extradición del diputado opositor Julio Borges y de otros 6 ciudadanos que estarían también en Colombia, así como en Perú y Estados Unidos. Estas personas son acusadas de participar en la organización y el financiamiento del presunto atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto, cuando 2 drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tribuna en la que el presidente daba un discurso. El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición activa a la República de Colombia del ciudadano Julio Borges, objeto de ser sometido a un proceso penal en Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro, así como instigación pública continuada y conspiración. Dicho ciudadano será procesado con las debidas garantías consagradas en la Constitución, como el derecho al debido proceso, al principio a la no discriminación, a la prohibición de la desaparición forzada de personas y a la prohibición de ser sometidos a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y mientras que TSJ, reconocido por el régimen de Nicolás Maduro, pide en extradición a Julio Borges y a otras 5 personas más, hace unos días otro TSJ en el exilio condena a más de 18 años de cárcel a Maduro por corrupción. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio condena en Bogotá, porque están operando en Bogotá, a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en un caso con la constructora brasileña Odebrecht, pidiendo a la misma fiscal que el Interpol aprese a Maduro. Así que, como ustedes ven, hay 2 historias, hay 2 versiones y nada más y nada menos que hay 2 tribunales supremos de justicia de Venezuela. Y eso lo quiero debatir con mis invitados de hoy. Ismael García nos acompaña, él es diputado a la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. Está con nosotros Esteban Hernández, coordinador juvenil de VPEX, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Y está con nosotros Jaime Arrubla, él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, jurista colombiano. Bienvenidos, señores, a los 3, gracias por acompañarnos. Qué disyuntiva, sobre todo para la comunidad internacional seguramente, qué encrucijada. ¿Cuál reconocer? ¿Quién está actuando como debe ser? ¿Quién está obrando de la manera que debe ser? Ismael García, bienvenido. ¿El TSJ que pide una extradición de Borges o el TSJ en un exilio que ordena 18 años de prisión para Nicolás Maduro? Bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Gracias por tu invitación al programa. Bueno, pero además de eso, todos los días se están agregando personas. El segundo personaje de ese gobierno, que yo diría que en Venezuela no hay un gobierno, sino unas mafias que están estructuradas dentro del poder, acusadas de narcotráfico, en el caso yo lo he hecho en Estados Unidos, de corrupción y de
lavado de dinero. Diosdado Cabello acaba de decir también que yo estaría involucrado en ese homicidio, o cosa, como ellos le llaman, atentado, que creo que es una cosa inventada por el gobierno, porque la crisis económica, social del país, la descomposición que hay es muy alta, las enfermeras en la calle, hay ciudades como Maracaibo que han estado hasta 100 horas sin luz, se ha ido la electricidad en el centro del país. Anoche en los alrededores de Miraflores, del Palacio de Gobierno, la gente protestaba. Y entonces al compañero diputado de la bancada de la Unidad, Julio Borges, lo que le están cobrando es que Julio no quiso firmar en República Dominicana un acuerdo donde se iban a hacer unas elecciones chimbas en Venezuela para reconocer a Maduro. En Venezuela no hay poderes legítimos. El único poder legítimo que hay en Venezuela es la Asamblea Nacional, que fue electa con más de 14 millones de votos, a la que yo pertenezco. Ellos se retiraron de esa asamblea porque no la controlaban y decidieron desconocerla, y entonces hubo un Tribunal Supremo también chimbo que fue nombrado entre gallos y medianoche, luego que ganamos las elecciones parlamentarias. Esos señores del Tribunal Supremo han desconocido todas las leyes que se han aprobado en favor del país, han desconocido. Ellos solo reciben órdenes de Nicolás Maduro. Esa es la oficina jurídica de Nicolás Maduro. Lo que está pasando con Juan Requesén fue una cosa también sentenciada por Diosdado, así como él dijo hace 2 noches en su programa que yo estaba metido en el magnicidio. Bueno, Diosdado tiene tiempo sentenciando a mucha gente, entre ellos a Juan Requesén, que fue agarrado, torturado. Imagínense que el Tribunal Supremo, ellos dicen que no torturan a nadie, que le dan garantías de derechos. En Venezuela no hay ningún tipo de garantía. A Juan Requesén lo drogaron, lo presentaron en un video muy escatológico que rodó el mundo. Después, cuando él volvió en sí, ni se acuerda qué fue lo que dijo. Después lo presentaron a un tribunal y ahora lo condenaron y le quitaron todos los bienes que él tenía, si es que lo tenía, porque Juan es un muchacho. Y bueno, perseguida a toda su familia. Esa es la realidad de Venezuela. Y con ese contexto, señor García, para seguir con nuestros otros invitados, la comunidad internacional, teniendo ese contexto, debe reconocer las labores del TSJ en el exilio, los que están sesionando en Bogotá, tanto también como en la OEA. ¿Eso debe ser reconocido por la comunidad internacional? Para nada, eso no existe. Eso es una cosa inventada y reconocida es por una Asamblea Nacional Constituyente que se hizo ya más de 1 año, supuestamente para modificar la Constitución. No han modificado un solo artículo, lo que la han utilizado es para hacer todo lo que ellos han querido. Y pero esos poderes son ilegítimos. No sé si me expliqué, creo que me entendió mal. Sí. Frente a la del exilio, el TSJ, los magistrados que están en el exilio, ¿esos sí deben ser reconocidos entonces? Total y absolutamente, porque fueron electos de acuerdo como establece la ley. Yo participé en la comisión que escogió a esos magistrados y esos magistrados fueron seleccionados con base a sus credenciales, utilizando todos los mecanismos como lo establece la Constitución. De manera que el tribunal legítimo es el que está en el exilio. Y la fiscal general de la República es Luis Ortega Díaz, que hizo unas investigaciones, la persiguieron y está exiliada también. Pero el fiscal que designaron ellos, que es un señor que está metido hasta en hechos de corrupción, que fue gobernador de Anzoátegui, que es un activista militante de Quinta República y después del PSUV, que fue diputado del PSUV, gobernador del PSUV, lo pusieron como fiscal para que persiga y acuse a todo el que Nicolás Maduro se le ocurra. Y entre ellos también hay problemas internos. Ellos se están acusando porque en Venezuela son bandas que y tengo mafias dos invitados más. Cómo no. Señora Rubla, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Desde Venezuela, como usted puede escucharlo, dice que el tribunal legítimo es justamente el que está en el exilio. ¿Qué encrucijada para la comunidad internacional cuando un tribunal que está en Venezuela, que es reconocido por el gobierno y por una Asamblea Nacional Constituyente, pide una extradición de unos personajes, de unas personas desde Colombia, pero hay otro que sesiona aparte en Colombia, que está en el exilio y ordena 18 años de prisión? ¿A quién reconocer? ¿Hay cómo reconocer a uno o a otro, doctora Rubla? Es muy difícil porque, bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Buenas noches. Y un saludo muy cordial para todos. Es muy difícil la situación que está viviendo Venezuela. Es una situación de facto, donde hay
un apoderamiento del poder, se han suprimido la tridivisión. Yo no creo que allí en este momento haya un poder judicial independiente. Todos vimos lo que pasó con la Asamblea Constituyente, que se propició fue para sacar a la Asamblea Nacional legítimamente constituida. No les gustó al gobierno simplemente porque llegó la oposición democráticamente y por eso la liquidó. Y tiene una Asamblea Constituyente que hace de todo menos constitución. Lo que está haciendo es usurpar a la Asamblea Nacional y validar un poder judicial que obviamente no debe tener ninguna validez. No debe tener validez alguna. También hay otro problema, porque los demás están en el exilio y no están funcionando en su territorio. Eso también crea unos problemas de validez para sus decisiones. Aquí hay un problema de facto, un problema político. Creo que a la comunidad internacional le ha faltado ser más decidida en rechazar el régimen de Venezuela. Y obviamente vamos a ver ahora con la solicitud concreta de extradición que se haga, cuál es el procedimiento que vamos a tener que aplicar en Colombia. Se trata de una extradición pasiva que no solicitan, pero que no la está solicitando ni una autoridad legítima y también lo está haciendo por una persona que aparentemente es de la oposición y por lo tanto nosotros no extraditamos aquí perseguidos políticos, ni ningún país del mundo lo hace. Va a haber pues un problema de confrontación sobre la validez de los actos y sobre el ejercicio de la soberanía colombiana. No vamos a extraditar para darle gusto a un gobierno que está persiguiendo a sus detractores por fuera de su territorio. Pero usted como jurista, como magistrado, como un expresidente de una Corte Suprema de Justicia, doctora Rubla, ¿ve muy difícil que alguno realmente tenga validez? ¿Ninguno tiene un poder realmente ni en Venezuela ni fuera de ella? Mire, todo parecería indicar que el legítimo pudiera ser el que está fuera, pero no puede sesionar válidamente fuera de su territorio. Es que los órganos públicos y los órganos del poder de una nación tienen que ejercerse en su territorio. Venezuela primero tiene que arreglar ese problema, que es de muy difícil solución. Necesita el apoyo y el concierto de la comunidad internacional para exigir que se vuelva la democracia. Y una vez se restablezca la democracia, pues volverán los poderes legítimos de las ramas del poder público a ejercer a cabalidad sus funciones. Estamos en una situación de incertidumbre de facto. Las actuales que están ejerciendo desde el territorio venezolano, en mi opinión, no son legítimas. Veremos qué dicen los poderes judicial y ejecutivo colombianos, que tendrán que intervenir en el trámite de extradición. Yo creo que no son legítimas y creo que no se puede atender ese pedido de extradición. Ya volveremos a profundizar en las razones que acompañan mi argumento. Sin duda alguna, señor Hernández, gracias por acompañarnos. Y si tomamos lo que dice el doctor Rubla, yo le pregunto a usted, ¿qué poder puede tener un TCJ que no está en su jurisdicción, como dice el doctor, que no puede trabajar dentro de Venezuela y que sus decisiones las toma en otros países? Sí, en primer lugar, hay un punto que yo creo que hay que aclarar, que con todo respeto lo dijo el magistrado, que ningún país deporta a ningún individuo que vaya a ser perseguido político dentro de ese país. Pues resulta que bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se deportó a un muchacho llamado Loren Saleh, que está siendo torturado actualmente, que tiene ya no sé cuántos años preso, y eso demuestra que cuando quizás hay intereses de otro tipo, ese tipo de deportaciones sí se dan. Ahora bien, con respecto a la actuación que debería tener la comunidad internacional, lo lógico sería que, como no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y como no reconocen al TSJ que está dentro de Venezuela, y sí le dieron legitimidad a la Asamblea Nacional, no a la Constituyente, sino a la que escogieron los más de 10 millones
venezolanos que votaron en esas elecciones, bueno, lo lógico sería, como se siguió el nuevo proceso para escoger al Tribunal Supremo que está en el exilio, que ese es el que reconociera. Bajo la misma Constitución de Venezuela se supone que ese es el que tiene la potestad real para tomar las decisiones en el área jurídica. De hecho, esa decisión que está tomando en contra de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo en el exilio, evidentemente no va a tener ningún efecto real dentro del territorio, porque sabemos que dentro del territorio no hay instituciones que no estén arrodilladas ante el régimen, pero sí puede tener un efecto fuera de las fronteras de Venezuela. Se pudiera pedir una intervención por parte de la Interpol para que capturen a Nicolás Maduro, por poner un ejemplo, y de esa manera creo que la comunidad internacional puede ser coherente con las palabras y con las acciones. ¿Pero no cree usted, señor Hernández, que esto termina siendo simbólico, que no tiene peso frente a lo que usted se refiere, esta sentencia de 18 años de prisión para Nicolás Maduro? Venezuela va a ser simbólico, completamente. Ajá. Sí, dentro de Venezuela va a ser simbólico por lo que acabo de decir. Dentro de Venezuela no hay instituciones. Fuera de Venezuela la comunidad internacional pudiera, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero pudieran actuar acorde con lo que han dicho en sus discursos. Si no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, si reconoces a la Asamblea Nacional, que en un momento debatió también el abandono del cargo de Nicolás Maduro, lo lógico sería que entonces no se le reconociera ni a Nicolás Maduro, que no se le reconociera a ninguna de las instituciones que ellos han impuesto y que evidentemente no pues rompen las leyes y moldean la Constitución y moldean las leyes a su conveniencia. Señor García, siguiendo esa línea me parece interesante. Hay una gran comunidad internacional ya que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, y lo ha dicho, que no reconoce a Maduro como presidente basándonos en las elecciones pasadas, que incluso va más allá y el Grupo de Lima ha dicho que Maduro es un dictador. Entonces, basándonos en eso, esos mismos países deberían o son los primeros que deben reconocer esta sentencia del TCJ en el exilio y actuar en consecuencia. ¿Sería esa la lógica? Sí, claro. Yo diría, mira, toda la Comunidad Económica Europea, el Parlamento Europeo, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, excepto el gobierno criminal que tiene allí este señor Daniel Ortega, muy igual, casi al calco del gobierno o del régimen de Nicolás Maduro, que cada día para poderse mantener en el poder, bueno, son más represivos, porque el problema es que se acabaron los reales, no tiene hoy real Nicaragua de los que le manda Venezuela, y en Venezuela no hay nada porque todos se lo robaron. Venezuela se perdieron más de 350.000 millones de dólares que han sido denunciados, que Venezuela es un país que está totalmente destruido. Entonces, la única manera que sostiene a Maduro, que tal vez fue porque Diosdado actuó tan virulentamente, porque él se refirió en su programa que yo había dicho que Maduro es un gobierno técnicamente tumbado. Pero, señor García, si esa es la lógica, y ustedes dicen que esta es la lógica, entonces Borges no debería ser extraditado. En este caso, pues ustedes tampoco, no deberían estar ni en esa lista. Y la comunidad internacional debería apoyar esa sentencia, la palabra que busco, de 18 años de prisión para Nicolás Maduro y exigir que la Interpol lo busque. Esa sería la lógica. Yo creo que la comunidad internacional, que hemos tenido bastante apoyo, ya tiene que pasar de las palabras a los hechos. Claro. Algunos países han sido mucho más concretos. Creo que tiene que haber una actuación mucho más firme, muy coherente, mucho más firme, porque Venezuela de verdad hace falta que internacionalmente allí se intervenga con la ayuda humanitaria. No, estamos pasando una situación, una tragedia. La gente no migra o sale de Venezuela, no huye. Allí en el puente Simón Bolívar, allí pasan 3.000 a 4.000 personas diarios que van a ver hasta dónde llegan, igual por Brasil. Entonces, por supuesto que la comunidad internacional, frente a una crisis de un gobierno deslegitimado, todos sus poderes, excepto la Asamblea Nacional, que fue legítimamente electa, es un gobierno que no existe, sino que se sostiene ya como una dictadura, apoyado por una cúpula militar. Permítame que le diga esto, hay más de 200 militares presos en Venezuela. Hace 3 noches se llevaron a un general que era nada más y nada menos que de una comisión para la guerra, contra la guerra económica. Llegaron y lo buscaron en su casa, nombrado por el propio Maduro, se lo llevaron. Mandaron 101 militares a Cuba, no sabemos en qué lo tienen allá. Hay una situación de crisis y los presos políticos encabezados por Leopoldo López y todos los que están allá pagando condenas
sin que hasta ahora haya sido ningún juicio justo, sino simplemente porque piensan o pensamos distinto, que es lo que hoy se pretende hacer con Julio Borges, lo que se está haciendo con Juan Requesén, claro, y lo que pretenden hacer conmigo. En ese tema, la OEA certifica que en Venezuela hay 243 presos políticos. Me parece importante el nombre, ponerlo en contexto. Doctora Rubla, yo quiero encontrarle lógica a esto, porque es verdad, si hay gobiernos y comunidad internacional que han tardado tantos años en no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo a Maduro como presidente, ¿por qué no se han pronunciado frente al TSJ en el exilio? Es mucho más difícil hacerlo, es mucho más difícil apoyar esa sentencia de 18 años de prisión para Maduro. ¿Qué podría hacer la comunidad internacional con una sentencia como esas? Las instituciones venezolanas en el exilio, como la Asamblea, como el Tribunal Supremo en el exilio, son de una gran importancia y de un gran valor simbólico, porque le hacen ver a la comunidad internacional pues que las que están en este momento ejercitando esas funciones dentro del territorio venezolano pues no son legítimas, y lo que están siendo es conestando la dictadura y el atropello que viene cometiendo el régimen que se apoderó de Venezuela en todas las instancias. Yo creo que eso es de una gran importancia, y eso va a llevar a que la comunidad internacional, como lo decía el diputado, tome unas medidas más serias, que no sea solamente las buenas intenciones, sino que pase a unas medidas que lleven a que caiga el régimen de facto que hay en Venezuela, con una apariencia de democracia que todos sabemos que no la tiene. Eso es apenas apariencia. Pero hasta que ello no suceda, estas instituciones no van a poder regresar a su país a convalidar sus actuaciones. Aquí en Colombia, por ejemplo, cuando yo estaba en la Corte Suprema no puede tomar sus decisiones sino en su sede, en la República de Colombia. Nosotros no nos podíamos ir a Miami a tomar una decisión allá. Obviamente uno entiende qué es lo que pasa en Venezuela y cómo estas instituciones no están por su voluntad, pero hay que restablecer la democracia en Venezuela para poder entrar a que estas instituciones vuelvan y legitimen todos estos actos que están en todo su derecho. Pero mientras tanto estamos en una situación muy sui generis que ocasiona unas contradicciones de marca mayor, como va a pasar con esta extradición que van a solicitar de este ciudadano que están imputando de una tentativa de homicidio que va a tener que la institucionalidad colombiana volcarse y atender lo que estaba el diputado extrañando, que sean más efectivas. Yo creo que esa extradición no se puede aceptar en Colombia, en mi opinión, porque eso sería conestar con una persecución política, que es lo que está haciendo el régimen de Maduro. Vamos a dar una primera pausa con la pregunta de hoy en @NTN24Zoom, @AndreBernal26. ¿Cuál cree usted que será el futuro de Julio Borges luego de que el TSJ oficialista declarara procedente su extradición? El hashtag de hoy es Zoom Venezuela. Hoy debatimos en Suma la noticia dos TSJs que podríamos decir están en Venezuela. Uno en el exilio, uno reconocido por el oficialismo y una encrucijada de la comunidad internacional. ¿Cuál tiene validez? ¿Cuál tiene peso? ¿Cuál reconoce la comunidad internacional? La exfiscal Luisa Ortega, tras conocerse la sentencia del TSJ en el exilio, justamente aseguró sentirse satisfecha por la sentencia, pero advirtió que continuará con las denuncias contra Nicolás Maduro para que sea juzgado por violación a los derechos humanos. Sí, con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia y vamos a lograr no solamente justicia, sino que esta tiranía, esos delincuentes que están en Venezuela salgan del poder. 1.693 pruebas presenté ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y contra 5 generales por el delito, por crímenes de lesa humanidad.
Y siguiendo en esa línea, la fiscal Luisa Ortega Díaz pidió a la Interpol la captura del presidente Nicolás Maduro luego de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el exilio. No solamente a todos los organismos multilaterales, los distintos gobiernos, Interpol sobre todo, y también oficiar a las autoridades venezolanas, al SEBIN, al SEBIN jamás, no, al 6CPC, para ver si logran la captura de Nicolás Maduro. Y el funcionario policial o militar que ejecute la detención de Maduro estará haciendo historia, estará cumpliendo la Constitución, estará cumpliendo con una imposición del Tribunal Supremo de Justicia, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y también hay que oficiar a los distintos gobiernos para informarles que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, que está usurpando ese cargo. Señor Hernández, siguiendo con el tema también de Borges y su pedido de extradición por parte del TCJ oficialista, si lo podemos llamar así, si el gobierno de Colombia es coherente en sus declaraciones, en la forma como ha actuado hace pocos meses, en los últimos meses más bien del gobierno Santos y de los primeros días de Iván Duque, ¿va a rechazar o debe rechazar la solicitud de asilo de Borges? Bueno, en primer lugar me gustaría decir algo con respecto a las declaraciones que estaba dando la señora Luisa Ortega Díaz. Sí, es muy cierto todo lo que ella está diciendo, sin embargo, hay algo que nos debe llamar la atención, que es que ella no es ninguna santa, que al igual como ella está persiguiendo a Nicolás Maduro por crímenes que se ha cometido, a ella la justicia también le debe llegar. Ella es responsable de muchos de los jóvenes y muchos de los presos políticos que están siendo actualmente torturados, que están siendo privados de su libertad de una manera injusta, violando el debido proceso, lo que demuestra que, bueno, ella no es la autoridad moral para hablar de esa manera. Repito, lo que está diciendo con respecto a Nicolás Maduro es cierto, pero eso no la absuelve a ella de los crímenes que ella ha cometido, y cuando realmente haya justicia, ella va a tener que pagar también esa justicia. Con respecto a lo de la extradición de Julio Borges, lo más probable es, y estoy casi seguro que a él no lo van a extraditar, sin embargo, yo pienso que esto más bien es hasta una jugada, pudiera ser hasta una jugada del régimen, porque evidentemente la posición que ellos han tenido durante tanto tiempo pactando y negociando con ellos, bueno, ya tiene un rechazo al mismo nivel que el régimen. Meganálisis sacó unas encuestas hace unos días en donde al régimen lo rechaza un 80% y a la mesa de la unidad también lo rechaza alrededor de un 80%. Hagamos una pausa ahí, señor Hernández. Usted habla de una jugada del régimen. ¿A qué se refiere con una jugada del régimen? ¿En pedir a Borges de extradición? A eso de andar persiguiendo a supuestos opositores como Julio Borges, a esas peticiones de extradición. Lo que están queriendo, a mi modo de ver, es levantarle nuevamente el liderazgo a esas que durante tantos años se han hecho pasar por oposición y que durante tantos años lo que han hecho es pactar con el régimen. Algo que dijo Emar García es muy cierto. Él está allá porque no firmó un acuerdo en Dominicana. Y de hecho, el mismo Jorge Rodríguez, que no es una persona que tenga credibilidad, pero el que calla otorga, él dijo que si Julio Borges negaba todo lo que le estaba diciendo, él iba a mostrar públicamente las conversaciones que tenían con él, y de esa manera demostrar que realmente Julio Borges había aceptado todos los, digamos, los parámetros o todas las condiciones que le habían puesto al diálogo, y Julio Borges nunca negó absolutamente nada. Yo pienso que queda Torri lo que está demostrando. ¿Usted no cree en el pedido de extradición del régimen de Maduro a Colombia? ¿Piensa que es una fachada? Yo creo que es una jugada desesperada para revivir esa posición que ya está muerta. Como, repito, tienen 80% de rechazo. Señor todos García, esos personajes. Frente a eso, señor García. No, bueno, mira, yo lo que creo, yo no me meto a opinar en esas cosas, porque además yo creo que es injusto que quienes han estado llevando adelante una lucha, corriendo todos los riesgos, sean verdugos de gente que todos en tal caso queremos salir del régimen. Ahí el adversario y el enemigo es Maduro. Totodos los procesos de transición en el mundo se han de los cuales usted también forma parte. Claro, no, pero está bien, yo te escuché sin interrumpirte, que ese es el problema, que hay mucha gente que no, es que yo no acepto mentiras de absolutamente nadie. Bueno, pero si me usted puede miente, escuchar. yo se lo voy a decir. Okay. Me puede escuchar. Yo creo que nosotros tenemos hoy en el mundo que unificar todos los esfuerzos que sean necesarios para salir de Maduro. Luego Maduro fuera del poder, cada quien, mire, si van a escoger un candidato para concejal, para alcalde, para presidente, para gobernador, la gente que lo decida en unas primarias, en una escogencia democrática. En este momento el tema es cómo salir de Maduro. Y por supuesto que yo comparto que allí no debe haber diálogo, que allí no debe haber ninguna concesión de ningún tipo frente a lo que hoy no es ni siquiera, es una dictadura lo que hay allí, ¿entiendes?
Entonces creo que allí debe haber una unificación. Ahora en Colombia acaba de haber una reunión donde participaron creo que todos los actores de la oposición, unos físicamente, otros vía como estamos haciéndolo en este momento, y hay que elaborar una agenda, porque no se trata ni de la mesa ni del frente, sino una agenda en la que todos podamos participar y salir de eso. Entonces, entrando en el tema de Maduro, que es lo que nos ocupa hoy, yo creo que ningún venezolano hoy solicitado por razones políticas ante el mundo, ni el más radical ni el menos radical, simplemente porque el gobierno quiera meterlo, hacer lo que hicieron con el compañero Requesén, como lo están haciendo con Loren Saleh, como lo han hecho con mucha gente, ¿no? Como lo hicieron con Goico, el compañero Juan Requesén, como lo han hecho con Wilmer Azuaje, con Gilbert Caro, como lo están haciendo con militares. Allí no hay ningún Estado de Derecho. Por lo tanto, nosotros hoy al mundo tenemos que pedirle que pasemos de las palabras a los hechos concretos, y que el apoyo del mundo tiene que ser mucho más firme y mucho más determinante. En este caso es coherente, debe rechazar la solicitud de asilo. Eso debería ser Colombia. Totalmente, pero es que además el presidente Duque, no solamente ahora como presidente, sino que él fue como senador quien planteó, quien propuso que Maduro debería ir a la Corte Penal Internacional. Creo que también él lo denunció. Así que yo creo que allá hay un apoyo importante en el cual creo que se está manifestando, no solamente allí, sino el apoyo que Colombia le está dando hoy a todos los venezolanos que llegan allí a refugiarse en ese país. Ahora, sin embargo, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, pues responsabiliza a Borges de hacer parte de este supuesto intento de atentado en contra de Nicolás Maduro, pero asegura que durante el proceso la justicia venezolana pues va a brindar todas las garantías a estos presuntos responsables. Esto fue lo que dijo. El sistema judicial venezolano le está dando el derecho a la defensa a aquel que no consideró la defensa de ningún ser humano cuando pusieron una bomba. Una, no, dos. O sea, el Estado benévolo está poniendo la justicia ahí en la mesa para que esa persona se defienda de un hecho público, notorio y comunicacional, donde se acusan entre ellos. ¿O es mentira que Requesén dice que Borges fue que lo mandó? Defiéndase, diga por qué. Usted intentó asesinar, participó en un complot para asesinar al presidente de la República y a un sinnúmero de personas de los que estaban allí. Doctora Rubla, ¿hay cómo creer en esa justicia venezolana, ese derecho a la defensa del que habla el señor Diosdado Cabello? ¿Es real, es cierta? Pues mire, yo no voy a tomar un partido y máximo cuando aquí en Colombia vamos a tener que adelantar el trámite de extradición. Obviamente yo creo y estoy convencido que el régimen en Venezuela es un régimen en este momento de facto y que estamos frente a una dictadura. El sistema judicial, pues sé que tiene sus influencias por parte de la Asamblea, pero yo no voy a juzgar un sistema judicial porque son muchos los jueces y puede haber unos que incluso que estén con el régimen, otros que no. Yo lo único que le digo es que en Colombia, cuando llegue esa solicitud de extradición que llegará por Cancillería, hay que darle un trámite y el trámite en Colombia es mixto. Va primero que todo a la Corte Suprema. La Corte Suprema va a examinar el tratado multilateral que tenemos donde intervino Venezuela, que es un tratado de 1911 y que fue incorporado al sistema jurídico colombiano en 1903, el Tratado Bolivariano sobre extradición. La Corte Suprema de Justicia verá si está pidiendo una autoridad legítima, que el delito sea delito en ambos países, que se respete el debido proceso, no va a entrar a valorar pruebas porque eso no está permitido, pero sí va a examinar un factor que es muy importante y es que no se trate de delitos que tengan el carácter de delitos políticos o frente a personas que tengan una protección de asilo en Colombia, porque si la tienen, pues no procedería a la extradición. La Corte, una vez examine, da un visto bueno a la extradición o un visto negativo. Si el visto es negativo, obliga al gobierno y el gobierno no puede extraditar.
Si la Corte Suprema llegara a considerar que sí es procedente la extradición, ya quedaría en manos del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene la discreción de extraditar o no. Entonces allí veríamos el gobierno colombiano qué posición tomaría. Ya uno como persona puede decir si debe o no extraditarse, pero deja de ser una opinión. La realidad es que ese va a ser el trámite y es un trámite que se tiene que cumplir porque en Venezuela hay un gobierno, así sea de facto, pero si llega un pedido de extradición habrá que tramitarlo porque aquí no hemos roto todavía relaciones del todo con Venezuela. Hay un encargado de negocios y las relaciones están muy mal, pero todavía hay que hacerle el trámite a una solicitud de extradición. ¿Para qué sirve, señor Hernández? Ya estamos hablando del tema de la extradición que toma la decisión el TSJ, reconocido por el régimen de Maduro. Pero miremos a ese TSJ en el exilio que también ha tomado decisiones importantes. ¿Para qué sirve la condena a prisión de Nicolás Maduro emitida por ese TSJ en el exilio? ¿Para qué sirve una sentencia donde ordena 18 años de prisión para Maduro por corrupción? Porque este es otro tema de delitos de lesa humanidad el que tocaba a la señora fiscal. Por corrupción, 18 años de prisión. ¿Para qué sirve eso? Sí, bueno, volviendo al tema que estaba tocando al principio, si la comunidad internacional reconoce a la Asamblea Nacional, tiene que reconocer a este TSJ en el exilio. Claro. Y por lo tanto lo que sirve es, en primer lugar, para lo que ya dije, si sale de la frontera, a Nicolás Maduro se le puede hacer una orden de captura, se le puede capturar, pues, porque evidentemente está usurpando el poder. Y en caso de que no salga de Venezuela, pero que lo logremos sacar del poder, señor Hernández, ¿lo podrían capturar realmente cuando la solicitud o la condena viene de un TSJ que no es reconocido dentro de Venezuela? Y seamos sinceros, no, dentro de Venezuela es lo que estoy diciendo. Por la comunidad internacional. Realmente, entonces, ¿qué puede pasar con una sentencia? Si dentro de Venezuela va a ser algo meramente simbólico, pero fuera de las fronteras, yo no estoy diciendo que lo vayan a hacer, que lo pudieran hacer y se pudieran agarrar de eso, reconociéndolo como el TSJ legítimo que es. Ahora bien, si bien quizás no sirva para eso, si logramos sacar a Maduro de poder X en una semana, en un mes o en el tiempo que sea, lo que puede servir es también para formar, digamos, una especie de precedentes de todos los negocios que se han venido haciendo con el régimen actualmente. Es decir, ya cuando el TSJ de manera oficial lo manda a que tiene que estar preso por delitos de corrupción esos 18 años y 3 meses, evidentemente lo que se está demostrando ahí es que ya no es un presidente, como ya se ha demostrado muchas veces anteriores, y que lo que está usurpando el poder, y por lo tanto cualquier negocio, cualquier tipo de relación que haya con el régimen actual, en un futuro no va a tener ningún tipo de validez. Y con los expertos, doctora Rubla, yo vuelvo a esa pregunta porque esa es la que me llama la atención. ¿Qué significa o para qué sirve esa condena? Para mí tiene un efecto muy importante de carácter simbólico. Vuelvo y repito, en Venezuela en este momento hay 2 tribunales supremos, hay una asamblea constituyente usurpando funciones de la asamblea ordinaria de Venezuela, hay otra en el exilio, hay 2 fiscales. No está previsto que la comunidad internacional decida cuál de los 2 es el legítimo. Yo puedo dar mi opinión, pero eso es un problema que tienen que resolver los venezolanos. La pregunta de hoy, ¿cuál cree usted que será el futuro de Julio Borges luego de que el TSJ oficialista declarara procedente su extradición? Bajo el hashtag de hoy, que es Zoom Venezuela, los invito a participar. Y ya tenemos algunas opiniones donde Lucía dice: si es extraditado Julio Borges, tendrá el futuro de todos los opositores en Venezuela. Será encarcelado y torturado por el gobierno madurista. Fabián comenta: Julio Borges y la MUD han sido colaboradores del régimen. Si lo extraditan, seguramente saldrá en libertad, como ocurrió con Manuel Rosales. Jenny dice también: el que nada debe, nada teme. Si está involucrado en el atentado contra el presidente Maduro, debe dar la cara y enfrentar la justicia. Otra pausa, ya volvemos. Hoy hablamos sobre los 2 TSJ, los 2 Tribunales Supremos de Justicia en Venezuela. Uno reconocido por el régimen de Maduro, uno que está en Venezuela y el otro en el exilio. Los 2 han tomado decisiones que ponen a la comunidad internacional sin duda ante una encrucijada. Y yo le pregunto, señor García, como decía señora Rubla, si es una decisión importante, sin duda, del TSJ en el exilio, esa sentencia de 18 años de prisión para Nicolás Maduro por corrupción. Dice el doctor Arrubla que es importante de carácter simbólico.
pero Venezuela en estos momentos no solo necesita que haya saludos a la bandera o que sean de cuestiones de carácter simbólico, sino que hay acciones reales. ¿De qué sirve entonces esa decisión del TCJ? Miren, yo estoy de acuerdo con la apreciación jurídica de una persona de tan alto nivel como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Pero desde el punto de vista político, creo que no es una cosa tan simbólica. Yo creo que es más bien, como se dice en Venezuela, combólica. Ya le voy a explicar por qué. Bueno, porque se trata de un gobierno, como decía el compañero venezolano que está hablando allí también, y discúlpeme el nombre. De Esteban Hernández. Mire, Esteban, como decía el compatriota Esteban, ese gobierno está endeudándose todos los días, ya nadie le da fiado. Porque todos los créditos, y eso además lo sabe el mundo, que sean aprobados por cualquier gobierno de la tierra en un cambio de régimen, de esa dictadura, que yo estoy convencido que mucho más temprano que tarde eso va a ocurrir, no va a tener reconocimiento. Pero además de eso, porque si ellos llegaran, si Colombia o algún país, y comparto la apreciación jurídica allí del doctor, a incluso discutir, claro que lo tendrán que discutir porque Colombia es un país democrático donde funcionan sus instituciones, pero algún país de la tierra llegara a extraditar a cualquier persona, llámese el más lay, el más radical, que haya tenido algún grado de diferencia con Maduro, y lo persigan inmediatamente, pues lo acusan. Allá en Venezuela han metido gente presa por un Twitter, pero suponte que alguien que ponga un Twitter y a Diosdado no le guste, lo mandan a buscar con el SEBIN y le arman un expediente. Entonces logra salir del país y pide asilo y lo mandan. Entonces ese sería un mensaje al revés de lo que tiene que hacer la comunidad internacional. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Reconocer esa decisión, pero además tienen que definitivamente terminar de evaluar el caso de los sobrinos de Cilia Flores que están metidos en narcotráfico y quiénes son sus complicidades, las atrocidades de corrupción en las que ha participado el señor Diosdado Cabello, denunciado por mí. También denunció a un general que fue jefe del DIN, el señor Hugo Carvajal, y el gran jurado de Nueva York determinó que era un narcotraficante. Y Diosdado lo propuso para ser diputado y fue electo diputado. Es decir, las decisiones que el mundo tiene que tomar tienen que ser al revés, al contrario de pensar que van a extraditar a Venezuela a un gobierno criminal que no respeta ningún tipo de derecho humano a cualquier persona que tenga una diferencia. Por esas razones es una decisión que no es simbólica, es una decisión muy importante que no debe proceder, que yo estoy seguro que eso no va a proceder, porque además el gobierno de Venezuela está desconocido por toda la comunidad internacional. ¿Quién lo reconoce? Bueno, Ortega en Nicaragua, que es igual que Maduro. En algunas cosas los chinos, porque tienen grandes negociaciones allá, habrá que hablar con ellos en un cambio de gobierno. Los rusos y los turcos en Turquía, que le están entregando el país, lo que quedaba en Venezuela, el oro, se lo están entregando a Turquía. Entonces el mundo sabe que en Venezuela lo que hay son bandas criminales, capos. Es decir, allá se logró el sueño de Pablo Escobar Gaviria, que no pudo llegar sino hasta el Parlamento y a lo mejor aspiraba a ser presidente. En Venezuela tenemos un capo como Diosdado, que es igualito a Pablo Escobar Gaviria, y a Nicolás Maduro, que ellos dos representan el crimen, la violencia, la persecución y todos los males. Así que esa extradición contra Julio Borges o contra cualquier compatriota venezolano que haya disentido del gobierno, además de las acusaciones irresponsables que hacen contra él y contra todos los que están presos, no deberían proceder en ningún país de la tierra. Coincide, señor Hernández, el señor García y el doctor Arrubla en que es una decisión importante la del TCJ en el exilio, la sentencia de 18 años para Nicolás Maduro. Uno, pues como en el sentido más simbólico, y otro en el sentido simbólico pero político. ¿Usted en qué lugar está? ¿En qué lugar cree que realmente una sentencia como esta puede aportar a los venezolanos, a la crisis, a que Nicolás Maduro salga del poder? ¿O nos sinceramos y decimos esto no sirve para nada?
No, mira, que Nicolás Maduro salga de poder o a la crisis, eso no va a aliviar absolutamente nada. Desde el punto de vista simbólico, ya lo dije, sí va a tener, por supuesto, un efecto. Desde el punto de vista político... ¿Cuál efecto? Es que a mí me cuesta entenderle el efecto. No, desde el punto de vista simbólico, bueno, que está ahí, a eso me refiero con simbólico, sí, que no hace nada, pero el TSJ, que es legítimo, que fue escogido por la Asamblea Nacional, está supuestamente tomando este tipo de decisiones. Desde el punto de vista político, lo que puede tener efecto es si la comunidad internacional decide hacer algo basándose en eso. Pero, como repito, en un futuro gobierno democrático, estas decisiones se pueden tomar para deshacer los negocios que se están haciendo actualmente. Y el argumento va a ser, bueno, que usted hizo un negocio con un señor que ya había sido condenado a 18 años y 3 meses por casos de corrupción, que todavía faltan muchísimos otros casos, porque corrupción yo creo que es lo menos grave que tiene este régimen. Corrupción es como que la punta del iceberg. Cuando se descubran más casos de violaciones de derechos humanos, cuando se descubran más casos de violencia, incluso de corrupción pudiera ser, pero de casos incluso mucho más grandes, y que va a salpicar a muchísimos de los politiqueros que se hacen pasar por opositores, ahí es cuando realmente va a tener efecto este tipo de decisiones del TSJ legítimo que están en el exilio. ¿A dónde realmente se puede llegar, doctora Rubla, con la comunidad internacional? Porque lo que dice usted es verdad, es simbólico, pero al final, si la comunidad internacional sigue pensando o sigue diciendo, no reconozco a Maduro, pero ante un dictamen como esto, prefiere no emitir ningún pronunciamiento, pues en Venezuela las cosas realmente están muy lejos de que puedan cambiar. Yo creo que la comunidad internacional es muy importante por la presión que puede hacer. Hemos visto que con muchas otras dictaduras, pues la comunidad internacional lleva a la práctica muchos mecanismos de presión, presiones de orden económico, pero obviamente aquí al que se afecta es al pueblo venezolano. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. La hambruna que está viviendo Venezuela es un desastre, y son hermanos y son compañeros históricos nuestros, y a todos los americanos nos duele que haya un país que esté con penurias por un mal gobierno, pero a veces pueden ser medidas de carácter económico, medidas de carácter político en los organismos internacionales, medidas que no nos gustaría, que son medidas ya de fuerza, que las hemos visto alguna vez. Hay países que las han aplicado frente a otros. Eso no es lo ideal, sobre todo no es lo que creemos los demócratas. Aquí lo ideal sería que la misma Venezuela encuentre la forma, la protesta que hemos visto, apoyar esas protestas, apoyar la oposición venezolana. Nuestros dirigentes han ido allí a apoyarlos, poniendo en riesgo su vida. Y yo creo que esos son todos mecanismos válidos, democráticos. Todos los americanos y todos los del mundo debemos apoyar al pueblo venezolano, debemos protestar contra el régimen de terror que están viviendo, y todo lo que desde el punto de vista humanitario sea posible debe ser un respaldo para Venezuela, y ojalá pronto retome su camino por la democracia y vuelvan sus instituciones a la normalidad. Es lo que todos anhelamos, y todos aprendamos lo difícil que es retornar cuando se pierde la democracia en cualquier país del mundo. De esta forma hacemos otra pausa. Después de ella, ¿cuál cree usted que será el futuro de Julio Borges luego de que el TSJ oficialista declarara procedente su extradición? El hashtag de hoy es Zoom Venezuela, y esa es nuestra cuenta en Twitter. Ya volvemos. ¿Cuál cree usted que será el futuro de Julio Borges luego de que el TSJ oficialista declarara procedente su extradición? Es lo que hemos debatido hoy en Zoom a la noticia con el hashtag Zoom Venezuela. Leo los últimos tweets. Sandra comenta: Julio Borges es un perseguido político. El gobierno del presidente Duque debe darle protección en Colombia y no hacer lo que hizo Santos, que le entregó a Laurent Saleh a Maduro. Lisette comenta: Julio Borges debe enfrentar el juicio sobre sus supuestos actos terroristas. La TSJ es legítima en declarar procedente su extradición, se debe cumplir. Iván dice: el TSJ en el exilio condenó a 18 años a Maduro por corrupción, y ese es el que reconocemos los venezolanos y la comunidad internacional. Este tema ha tenido Ismael García, diputado de la Asamblea. Mil gracias. Esteban Hernández, coordinador juvenil de VEPEX desde Miami, y gracias al doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Un placer haber compartido este espacio con ustedes. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.